Gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que nos vean. Les traigo ahora un análisis histórico de una etapa importantísima, determinante de la historia dominicana reciente. ¿Por qué digo que es reciente? Porque los hechos apenas tienen 63 años. Y fue ese periodo que ha sido bien tapado por algunos historiadores nacionales, pagados precisamente por gente beneficiada de ese interregno de nuestra historia, y por eso no se ha estudiado ni se le ha dado el valor necesario. Es el proceso de nuestra historia. Quizá ustedes se han preguntado, ¿cómo pasamos de desmontar el estado de cosas, el régimen, la dictadura, la dictablanda o la democradura de Trujillo, y entonces pasar a esta intentona democrática que no podemos todavía decir que vivimos en democracia? Aunque se vote cada 4 años, supuestamente se elija y supuestamente el pueblo sea representado, que es una de las bases fundamentales del sistema democrático. Si Trujillo fue todo lo malo que se dice, también Trujillo fue todo lo bueno que no se dice. En mi libro, Trujillo, Verdades Incómodas, disponible en Amazon, ahí explico muchos aspectos que nadie ha dicho por conveniencia, por complicidad o por cobardía histórica, pero que la gente, la generación actual y las futuras generaciones tienen el derecho de saber. Tenemos un testigo de primer orden, el presidente Joaquín Balaguer, en su libro Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. Ahí, con ese ojo crítico, con esa mentalidad tan especial que tenía Joaquín Balaguer, él explica cómo un grupo de vivos, de trujillistas retirados, que vamos a dar los nombres y vamos a decir el dossier de cada uno, lo que hemos podido, datos que hemos podido constatar hasta ahora, cómo fueron pura y simplemente y visitaron a Balaguer, que era el presidente de la República a la fecha de la muerte de Trujillo. Les explico. Por el escándalo del atentado contra Rómulo Betancourt, que dicen las malas lenguas bien informadas, que el problema fue que parece que la señora de Trujillo le brincó la tablita con Rómulo Betancourt y Ramfis supuestamente no era hijo de Trujillo, aunque esa era su gran adoración y fue el que él quiso formar y forjar para hacer su relevo en el mando, su relevo histórico. Pero Ramfis resultó una gran frustración para Trujillo. En las memorias de un cortesano de la era de Trujillo, publicado por Balaguer en 1988, él narra que iba subiendo con el generalísimo en los años 60, temprano, finales de los 50, al tercer piso del Palacio Nacional. Ese Palacio Nacional lo hizo Trujillo. Lo diseñó el arquitecto Guido D'Alessandro, que era de origen italiano, pero también, si no me equivoco, era de Montecristi. Y le dice Balaguer a Trujillo: jefe, ¿y usted no ha pensado en seguir perfilando al general Ramfis Trujillo Martínez para que sea su relevo en el mando? Dice: ay, Elito, no me diga que usted es el único que cree que Ramfis sirve para algo. Otra anécdota corta. Cuando Ramfis llegó de Fort Leavenworth, donde fue a estudiar, y yo que estudié en academias militares y en fuertes norteamericanos, sé que ahí en el adiestramiento no hay rango. Un sargento mayor pone a pegar pecho y a correr a coroneles, a mayores y así por el estilo. Entonces Ramfis quería, como era un general de 3 estrellas, que lo trataran como tal y no como un estudiante más
del fuerte de Fort Leavenworth en Arkansas. A él lo que se dedicó fue a mujeriar y a vagabundear. Porque él lo que era, él decía, la política me da asco. Y él lo que era un dandy, disfrutando el bienestar y los millones junto con su amigo Porfirio Rubirosa. ¿Qué pasa? Que cuando Trujillo sube al buque presidente Trujillo, la fragata Mella, no tengo certeza cuál de los dos, se encuentra que Ramfi, que viene ya retirado de sus estudios para Dominicana, lo encuentra barbado, con un pantalón y unos zapatos militares y con una camisetica y con los ojos que mostraban que había tenido varios días de juerga y borrachera. Cuando un presidente o un mandatario o el jefe Trujillo entraba a un barco a nivel mundial, es eso. Toda la tripulación se pone en atención y se forma, se reúnen de manera militar ordenada en cubierta. Trujillo vio ese espectáculo de su hijo semiborracho o semi-resacado y cogió una copa y se brindó un trago de su coñac preferido, el coñac Carlos I, y dijo: para mí los hombres más importantes son los hombres de trabajo. Y se fue de ahí, bajó, abordó su vehículo y se fue. Entonces, el 18 y 19, después de muerto Trujillo, ubiquémonos en una línea del tiempo, 18 y 19 de noviembre, ya habían salido la familia Trujillo hacia el exilio, todos. Pero antes, Ramfis hizo el crimen de la Hacienda María, que fue y mató personalmente a los pocos que quedaban vivos de ese caso, de la muerte de Trujillo. El único superviviente, milagrosamente, porque era miembro de la CIA y no lo tocaron, fue el general Antonio Enver Barreras, que en ese tiempo no era general, sino que Balaguer, para manejarse con los norteamericanos, lo nombró. Entonces matan a Trujillo, se van los Trujillo y surge un grupo de la oligarquía industrial, política y algunos doctores en derecho y crean la Unión Cívica Nacional, los llamados los cívicos, que dijeron al principio que ellos no eran un partido político. Recuerden que solo había un partido y era el Partido Dominicano, del cual ellos habían sido miembros fundadores, senadores, diputados, muchísimas funciones. Y le voy a dar los nombres de ese grupito. ¿Qué más? La Unión Cívica Nacional fue formada por un grupo de trujillistas arrepentidos. Lo que conformaron ellos, porque se mutaron rápidamente, se convirtieron en un partido, ¿verdad? Unión Cívica Nacional. Formaron lo que se llama el Consejo de Estado, que hubo dos consejos de Estado, así como hubo dos triunviratos, incluso un triunvirato de dos personas, el único que ha habido en la historia universal del mundo, en la historia del mundo. Entonces, ¿qué hizo ese Consejo de Estado? Que debería llamarse no Consejo de Estado, sino Consejo de Gobierno. Les advierto que lo que estoy dando es una especie de clase crítica, clase de historia crítica. No debería llamarse Consejo de Estado, sino Consejo de Gobierno. ¿Para qué? Para administrar el Estado que ellos heredaron de Trujillo. Ese Consejo de Estado se aseguró que toda la obra de Trujillo, todo el milagro económico construido por él, todas las empresas, toda la estabilidad democrática que se vivía, que el ciudadano pobre valía, la única vez que ha valido el ciudadano pobre ha sido cuando Trujillo. Los de a pie, los de abajo. Todos los otros han gobernado para las élites, para los apellidos. Y ahora que vemos el caso Senasa, aquí hay uno, abuelo de un senazano, de un dueño de los Senasa. Le vamos a leer o a mencionarle su dossier a cada uno. ¿Qué más? El trabajo de ellos era encargarse del poder político, el erario, ¿verdad? La economía, el milagro económico y todo el progreso
logrado a fuerza de macana durante la democradura o dictablanda de Trujillo, parafraseando al general Augusto Pinochet Ugarte. ¿Qué más vamos a ver? Bosch, en una entrevista, que fue funcionario de Trujillo, y le mandó una carta que está en mi libro, Trujillo, Verdades Incómodas, agradeciéndole que lo designó como director de la oficina del censo y felicitándolo, porque la que debe sentirse honrada por llevar el nombre de Ciudad Trujillo era la ciudad de Santo Domingo. Bosch dice algo que nadie dice, que yo estoy regando. El primero y el único mandatario dominicano que hizo productivo al Estado dominicano fue Trujillo. Los demás lo que hacían era coger prestado, como el pelele de Horacio Vázquez, el otro delincuente. Horacio Vázquez fue mejor presidente que Moncácer, su primo, que era un delincuente, y un golpista, un abusadorazo que fusilaba a sus enemigos políticos, para decirle algo claro, y era corrupto y entreguista, y es el padre de las convenciones de 1905 y 1907, que nos trajeron la ocupación militar y financiera y la interrupción de la vida republicana, de la vida constitucional, con la invasión de 1916 a 1924. Entonces ellos vinieron a coger todo lo que Trujillo había producido para que esa oligarquía, que eran trujillistas, que se benefició de cuando Trujillo, que eran compadres de Trujillo y que los hijos son ahijados de Trujillo, bueno, administraba todo lo que quedaba. Repito, el presidente cuando matan a Trujillo es Joaquín Balaguer, porque con el atentado contra Rómulo Betancourt, 24 de junio, creo, de octubre, uno de esos dos, de 1956, pues Trujillo le pidió a su hermano negro, que era el presidente, y Balaguer el vice, que renunciara de la presidencia para que Balaguer subiera a la presidencia de la República. Eso fue el 3 de agosto de 1960. Vamos a ver la lista de los trujillistas que integraron ese Consejo de Estado. Le voy a leer partes de capítulos, fragmentos de este libro, Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. Atención a los nombres. Doctor Rafael Filiberto Bonelli, miembro fundador y pasado presidente del Partido Dominicano, el Partido de Trujillo. Fue cónsul en Nueva York, fue presidente del Consejo Edilicio de la ciudad de Santo Domingo, lo que es el ayuntamiento, fue senador, fue diputado y fue embajador en España a la fecha que matan a Trujillo. ¿Qué otro integrante le va a sonar este apellido? Eduardo Rid Barreras, se lo repito, Eduardo Rid Barreras, un jorocón, un tutumpote, como decía Bosch, del sector de las compañías importadoras de vehículos, que fue fundada en 1920. Eduardo Rid Barreras, abuelo del monstruo de Senasa que hay ahora. ¿Qué más? Metieron un sacerdote, al sacerdote Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. Oigan, le voy a decir para que lo aprenda el que no lo sabe. Monseñor no es un rango de la Iglesia Católica. Monseñor es un tratamiento de cortesía que tiene origen italiano en el Vaticano. Monseñor significa Señor mío. ¿Quién? El sacerdote Eliseo Pérez Sánchez, que fue, y lo descubrí hace como un año, senador por Ciudad Trujillo, designado por el mismo Trujillo, así como nadie votó por los integrantes del Consejo de Estado ni del triunvirato que se robaron el país. Asimismo, Eliseo Pérez Sánchez, nadie votó por él, y era senador a la fecha que mataron a Trujillo, y siguió como senador, porque ¿quién va a chocar con ese hombre?
estaba también el doctor Nicolás Pichardo, de quien no tengo más datos. ¿Y quién estaba ahí? Adivinaron. Antonio Inver Barreras, que no fue tocado por nadie porque era agente de la CIA, trabajó, ya eso está requete comprobado, ese hombre murió en impunidad. Es el hombre que Trujillo lo nombró gobernador de la provincia de Puerto Plata. Y el otro matador, Antonio de la Maza, fue gobernador de la provincia de Payat, en Moca. Si no han quitado la foto, hace 20 años yo la vi ahí. Inver Barrera tiene que ver con muchas cosas. Una, quebrar la única minera quebrada de la historia universal de la minería, la Rosario Corporation. Quebrar la Lotería Nacional, donde estuvo 10 años ahí. ¿Qué más? Esos señores, ese primer Consejo de Estado, ellos hábilmente pusieron a Balaguer como presidente del Consejo de Estado. Y aquí le voy a leer una carta pública de esos señores de la Unión Cívica del 11 de agosto de 1961. Señor doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, su despacho. Honorable señor presidente. Le voy a leer algunos. En el espíritu de nuestro ferviente empeño nos ha complacido el pensamiento que, según reportaje de la UPI, usted formuló a uno de sus corresponsales cuando dijo, eso es hablando a la prensa, Balaguer, que era el presidente, cuando matan a Trujillo, y dice, no hay obstáculo para la democratización, porque si es la voluntad del pueblo, así se hará. ¿Qué querían los cívicos? Balaguer, en su memoria dice, y en este libro, que se le presentaron esos vivos, siendo él el presidente, diciéndole, usted es un hombre muy bueno, pero usted tiene como la cola de todos sus años que trabajó con Trujillo. Él trabajó con Trujillo desde que asumió, porque eran parientes. Trujillo, Balaguer y Lilis, los tres hombres más representativos, los tres grandes gobernantes, te gusten o no, eran descendientes por vía materna. La mamá, el segundo apellido de doña Celia, Carmen Celia Ricardo, era Heró. Era descendiente de Ulises Heró, que fue Lilis, que fue asesinado en Moca el 29 de julio de 1899 por un grupo que se cogió el gobierno porque a los 2 años y pico ya Horacio Vázquez era presidente. Y en 1904 firmó el laudo arbitral para entregarle el 45% de las aduanas a los Estados Unidos. Y en 1905 apoyó a su primo Mon Cáceres, que fue peor presidente que él, para la presidencia. Y lo matan a Mon el 9 de noviembre de 1911 en Guivia. Lo mataron por represivo, fusilando gente, por entreguista y por corrupto. Aunque te lo quieran presentar como un santico, la historia debe ser dicha como va, con documento. No es que me caiga mal nadie. Entonces, mire lo que le piden estos señores aquí. Se trata de la presencia en el ejército, la aviación militar, la Marina de Guerra y la Policía Nacional de individuos cuyos antecedentes y actuaciones producen un sentimiento de justificado temor en la población. Lo que ellos le piden es que los pensione y los saque a todos y le da la listica que se la voy a leer. General José María Alcántara, Ejército Nacional. General Atilano López, Ejército Nacional. General César A. Oliva, Ejército Nacional. Coronel Cándido Torres Tejada, que estuvo en el CIN de la Policía Nacional. Coronel Horacio Frías, Ejército Nacional. Teniente Coronel Roberto Figueroa Carrión, Ejército Nacional. Mayor
Leopoldo Fuentes Rodríguez, Ejército Nacional. Mayor Juan Bautista Cambiaso, alias Molusco, no sé por qué le decían así, de la Aviación Militar Dominicana. Capitán Reyes Évora, Ejército Nacional. Capitán Américo Minervino, Policía Nacional. Capitán Acevedo Burgos, Aviación Militar Dominicana. Teniente Clodoveo Ortiz de la Marina de Guerra. Muchos dominicanos no saben, pero lo van a saber ahora, que Clodoveo Ortiz fue un criminal, torturador, psicópata y narcisista, indolente, que operó y prestó servicio en la cárcel de la 40. Clodoveo Ortiz, que lo están desmintiendo, creen que nosotros, el pueblo, le creamos a los politicuchos y figurillas y no le creamos al Departamento de Estado de Estados Unidos, a los documentos desclasificados de la CIA y a la propia acusación que hacen los Estados Unidos como haciéndose responsables de la muerte de las 3 hermanas Mirabal y del pobre chofer Rufino de la Cruz, que lo sacaron del Museo Hermanas Mirabal en Salcedo para no darle los chelitos que ellos cobran de entrada y del dinero público que le manda la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Fíjense como nada más los Mirabal son los que están cobrando. Y Rufino lo llevó Chéchere. Entonces, Clodoveo Ortiz es hermano de padre de doña Milagros Ortiz Bosch. Se lo dejo ahí. También el teniente Sergio Fernández de la Policía Nacional, el teniente Pedro Manuel Cabrera Ariza de la Aviación Militar Dominicana, el teniente Ángel Rodríguez Villeta, que participó en la muerte de las hermanas Mirabal, y el teniente Segundo Ulloa del Ejército Nacional. Los firmantes de la carta son Viriato Fiallo, el doctor Viriato Alberto Fiallo Cáceres, ojo a ese apellido, quien era médico de cabecera de los Vicini. Otro representante, el doctor José Fernández Caminero, que era tío abuelo del músico apellido Caminero de ahí del este. Y también Luis Manuel Vaquero, secretario. ¿Vaquero qué? Recuérdense los RIT Vaquero. Es la misma familia. Búsquense si lo hallan. El libro de Esteban Rosario, Los Dueños de la República Dominicana, y el otro más reciente que se llama Vicini, El Verdadero Poder. ¿Quiénes más firman? César A. de Castro, tesorero. Ángel Severo Cabral, que tiene una calle ahí que sale a la Churchi, que lo mataron. La doctora Cela Morel. Osvaldo Peña Valle, hermano de Chilo. Rafael Alburquerque Sayas Bazán, que fue vicepresidente, nada más pone Rafael Alburquerque, pero Alvarito decía Sayas Bazán, que son los apellidos de él, que anda vivo ahí. Y fue vicepresidente con Leonel 8 años. Otro, arquitecto Manuel Vaquero Ricard, apellido de los Rit Vaquero, ¿verdad? Para que lo sepan. También estaba el licenciado Antinoe Fiallo y el licenciado Manuel Horacio Castillo, que eran esos dos últimos vocales. Ellos le pidieron que le entregaran el gobierno. Oigan este puntito de la salida de los Trujillo el 18-19 de noviembre de 1961. Dice, el generalísimo Héctor B. Trujillo Molina, ese es el hermano de Trujillo, exigió que se le entregara la suma de $1 millón en moneda norteamericana, pero hizo el depósito de pendejo, porque si yo sé que van a robar tanto, si él hubiera sabido que iban a robar tanto los otros, él se coge su cuarto y se lo lleva. Él hizo un depósito de $12 millones en moneda nacional en el Banco Central, después de obtener la promesa verbal avalada por John Calvin Hill, funcionario del Departamento de Estado encargado de negocios de la Embajada norteamericana aquí.
que a la fecha de la muerte de Trujillo tenían una ruptura de relaciones, pero siempre se queda el encargado de negocio. De que de esa manera le sería devuelta la moneda norteamericana. Los Trujillo debieron llevarse más, porque esto se lo están robando ahora. Entonces se crea, agarran y forman un primer Consejo de Estado, encabezado por Balaguer, que era el presidente, pero después forman otro Consejo de Estado. Oigan esto, Balaguer el 16 de enero de 1962 se asiló en la mejor embajada que pudo asilarse, que fue la embajada, la Nunciatura Apostólica, que queda en la Máximo Gómez, a esquina César Nicolás Pinzón. Entonces, estos señores, que eran los de la Unión Cívica, le decían los cívicos, ¿verdad?, se cogieron todo y publicaron 6 o 7 leyes, ya que sin ninguna base legal, porque nadie votó por ellos. Cuando matan a Trujillo, debieron hacer un plebiscito, convocar a elecciones. No, esto es de nosotros. Y se cogieron el Estado y todavía lo tienen cogido. Y miren el caso criminal e incalificable de Senasa. Entonces, este viriato Alberto Fiallo Cáceres era un reconocido trujillista. Eduardo Riz Barrera, el abuelo del de Senasa, era un reconocido trujillista, ¿verdad? Y también Nicolás Pechardo y el mismo Antonio Inver Barreras, que descendió al Hades en olor de impunidad. Nunca pagó por sus crímenes, nunca lo hicieron pagar. Le dieron rango, fue intocable todos los partidos lo pusieron en funciones buenas, fue secretario de las Fuerzas Armadas, fue administrador de la lotería, fue presidente del Consejo de Administración de la Rosario Dominicana y fue e hizo todo lo que quiso y murió con su uniforme puesto porque era vitalicio, nadie se atrevía a pensionarlo y murió en olor de impunidad. Aunque un periodista de Baní, pago por la familia, haya hecho un tomo que cometieron un error en el color, un tomo presentándolo como un santo, como el Cristo de la libertad, como un paladín de la justicia, un hombre que agarró. Cuando Camaño devuelve el poder, que ahí está el discurso, y se lo devuelvo al pueblo, en el acta de reconciliación, 3 de septiembre de 1965, ese señor nunca le dio cuentas a la justicia por los ametrallamientos de familias enteras, porque se sospechaba que estaban apoyando a los constitucionalistas para que volviera el gobierno del depuesto Juan Bosch, en lo que él mismo llamó la Operación Limpieza. Por si no lo sabían, busquen datos y no crean nada de lo que dicen estos mercaderes de la historia, estos historietadores que son pagos por los mismos criminales. Suscríbete, aunque no te gusta, dale me gusta y comparte esta vaina que está muy buena. Gracias.